Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 13 hasta 35. Bueno, vamos a repasar lo que estuvimos estudiando. Decimos que la Biblia es la revelación de Jehová y el Antiguo Testamento es el pacto de Jehová. Y del libro Génesis hasta Esther es el pacto mediante la providencia o providencia histórica. La primera unidad en ellos, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia de pacto de Jehová, que tienen a su vez dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad, y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. El primer capítulo dentro de segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto, y de Éxodo 19 a Levítico capítulo 27 es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí, que a su vez tiene dos capítulos, Éxodo capítulo 19 hasta 33, dos partes, perdón. Éxodo capítulo 19 hasta 33 es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí, y de Éxodo 34 hasta Levítico 27 es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Bueno, a continuación del estudio anterior, vamos a continuar con las ofrendas por el pecado, también llamado las ofrendas del sacrificio expiatorio. Bueno, Levítico capítulo 4, versículo 13 hasta 21, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer la ofrenda por el pecado en caso de que la asamblea de Israel peque por inadvertencia. En el versículo 14, cuando dice: luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido, le enseña a la congregación la importancia de darse cuenta del pecado cometido, como la condición preliminar de ofrecer el sacrificio expiatorio. De la misma manera, primero Dios somete a sus escogidos bajo la ley para que entienda de sus pecados, y luego los guía mediante el Espíritu Santo a Cristo. El estatuto de la ofrenda por el pecado en caso de la asamblea de Israel es similar al del sacerdote que estudiamos en la emisión anterior. Solo la diferencia está en que los que ponen las manos sobre la cabeza del becerro son los ancianos de la congregación en vez de los sacerdotes, por ser los representantes del pueblo. De esta manera, al poner las manos sobre la cabeza del becerro, todo el pecado del pueblo pasa o se transfiere al animal. Ahora vemos Levítico capítulo 4, versículo 22 hasta 26, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer la ofrenda por el pecado en caso de que un jefe o gobernante haga por inadvertencia algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, cuando incurra en alguno de los mandamientos de
Jehová Dios, ¿no? En el versículo 22, un jefe, en hebreo se dice nasi, y significa el rey o el gobernante. En este caso, el estatuto de la ofrenda por el pecado es similar al de sacerdote o de la asamblea de Israel. Solo la ofrenda, en este caso, es un macho cabrío en vez de becerro, y el sacerdote pone la sangre de la expiación sobre los cuernos del altar del holocausto. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 4, versículo 27 hasta 35, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto de cómo ofrecer la ofrenda por el pecado en caso de que un miembro del pueblo de Israel peque por inadvertencia haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová Dios. El estatuto de la ofrenda por el pecado, en caso de un miembro del pueblo, es similar al de un jefe o gobernante. Solo la ofrenda es una cabra o un cordero hembra sin defecto, y el que pone las manos sobre la cabeza del animal es un miembro del pueblo. En este caso particular, la ofrenda es un animal hembra, ya sea una cabra o un cordero hembra. Sacrificio por el pecado o por expiación se dice en hebreo hatá y significa la pena o el castigo del pecado, o rescate o redención. De esta forma, este sacrificio ofrece el ganado vivo para expiar el pecado a través de la pena o el castigo del mismo. El ganado sin defecto, sea becerro, cabrío, la cabra o un cordero hembra, es el modelo de Jesucristo sin mancha y sin contaminación. Como dice el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Poner las manos sobre la cabeza de la ofrenda es el modelo de que Jesucristo se va a cargar el pecado de sus escogidos, como dice en el libro de Mateos capítulo 8, versículo 17, o sea, capítulo 8, versículo 17, tomó él mismo nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Poner la sangre de la ofrenda sobre el altar de incienso y de holocausto es el modelo de la sangre derramada por su muerte. Quemar la cordura y los 2 riñones es el modelo de que Jesucristo va a ofrecer hasta su alma a Dios Padre. Quemar todo el resto de las piezas del animal fuera del campamento del pueblo de Israel es el modelo de que Jesucristo, abandonado por su pueblo, va a morir en la cruz fuera de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, el estatuto de la ofrenda por el pecado es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo, la ofrenda eterna por el pecado, sea ofrecida en vez de sus escogidos en el futuro. Bueno, vamos a estudiar hasta aquí y los espero en la próxima. Hasta luego.